que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. Del
Hermanos, buenas noches. Como lo venimos haciendo los días miércoles, seguimos con esta serie de estudios en la Palabra de Dios, en este caso considerando los milagros de nuestro Señor. Vamos a tener primero una palabra de oración. Oremos al Señor para que el Señor nos bendiga en la lectura y meditación en la Palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos venir a ti, Señor, a través de la oración, y lo hacemos, Señor, invocando el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro pastor y quien es, Señor, nuestro guía en esta vida. Pedimos tu bendición sobre los estudios, Señor, en la Palabra de Dios, que nos guíes, que nos ayudes, que nos des todo el consejo tuyo a través de la palabra. Padre Celestial, en tus manos nos quedamos, dándote las gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Hermanos, bien, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, que dice así el evangelista, 4, verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hasta acá nomás, hermanos, en la palabra de Dios. En el en el lago de Galilea, este lago era famoso por sus tormentas. Estas aparecían de la nada. Los vientos sobre las aguas alcanzaban velocidades tremendas y había un gran temor. Y estamos hablando de pescadores profesionales acostumbrados a adentrarse a las aguas, pero esta experiencia de las tormentas era muy desfavorable para ellos, porque sabes que tenemos que ver que eran embarcaciones muy precarias, eran barcazas débiles en cuanto a las tormentas. Y el Señor está allí, el Señor está cansado, pero Él mismo propone y dice, pasemos al otro lado. ¿Saben? Porque allí había almas necesitadas. Allí había milagros que el Señor tenía que hacer. Allí había gente a la cual tenía que enseñar, que darles todo el consejo de Dios. Y dice también que había un gran número de público, porque dice, cercanamente había otros barcos. Otros barcos habían con él. Ahora, ellos vemos que acá parten sin ningún preparativo. Es un viaje, digamos, improvisado. Después de haber despedido a la multitud. Y despedir aquí no significa dejarlos ir, sino ellos fueron despedidos con todas sus necesidades satisfechas y todas sus dudas aclaradas y explicadas. Y esto, hermanos, es una gran enseñanza para nosotros, porque ninguno que tenga un encuentro personal con el Señor vuelve vacío. Después, estaba, dice, en la popa. O sea, estaba durmiendo allí. En la popa es la parte delantera del barco. Estaba allí en el lugar del piloto, junto al timón. Esto nos quiere enseñar acá que el Señor siempre está a la vanguardia, siempre está al frente, siempre está delante de cada uno de los suyos. Dice
el verso 37, como hemos leído, una gran tormenta se desató aquel día, aquella noche. Estamos viendo que era ya casi de noche. Ya se había ido el sol, se había ocultado el sol y era ya de noche. Y saben, cuando todas mayormente las tragedias de la naturaleza, sean lluvias, tormentas, surgen, aparecen a la noche. Cuando no se puede hacer nada, cuando uno no se puede prácticamente defender. Y dice que las ráfagas eran tremendas, el agua estaba anegando el barco. Y el Señor encima estaba cansado, con un sueño profundo, o sea, estaba dormido. ¿Saben? Su cuerpo dormía, pero su corazón estaba despierto. Entonces le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Mateo agrega una frase que dice: Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, en el verso 39, escuchamos la voz de mando del Señor. La voz de mando, ¿saben? Reprendió, habló con la tormenta, con el viento. Le dice: calla, enmudece. Y hermanos, esta es la palabra de Dios, es su orden. Cuando el Señor ordena, cuando Él manda, por ejemplo, a un demonio que salga de alguien que está poseído. Cuando Él ordena que se levante un muerto como Lázaro, ese muerto vuelve a la vida, porque Él tiene ese poder que le dio Dios. Ese es el poder que le encomendó el Padre. Hermanos, qué gran Salvador que tenemos nosotros. Dice el verso 40. Ahora dice: ¿por qué estáis así amedrentados? El miedo es natural. El miedo en el peligro. Cuando hay peligro de muerte. Cuando hay peligro de que nos roben, de que nos hagan algún mal. Cuando la vida misma de cada uno está en peligro. Surge el miedo. La vida misma. Pero saben, hermanos, solo la fe en el Señor, no la fe en algo temporal, sino la fe en el Señor, puede disipar, puede despejar todo ese miedo que cada uno en nuestra naturaleza débil tiene en los momentos, en los tiempos de peligro. Hermanos, pero no debemos interpretar esto como un hecho histórico, como algo que pasó allá lejos y hace tiempo, sino debemos extraer una gran enseñanza, porque la palabra de Dios es actual. Si bien los apóstoles, los que estaban con Él, podían disfrutar de la presencia de Él, estaba con ellos en persona. Ahora, con nosotros es distinto, porque nosotros podemos verlo por medio de la fe. Esa fe que el Señor nos dio a cada uno de los que creemos en Él. Esa fe, hermanos, que debe ir en aumento. Esa fe que no debe decaer, aún en tiempos difíciles. Hermanos, ¿qué era lo que le dio paz a los apóstoles ese día, esa noche? La presencia del Señor. Y saben, hermanos, cuando el Señor está en nuestra vida, cuando Él está delante, cuando es el que maneja el barco de nuestra vida, es aquel que está al frente, es aquel que ponemos en primer lugar. Cuando Él está en cada corazón, en cada vida, podemos experimentar la paz, el sosiego que solo Él puede dar. Hermanos, ¿cuántas veces
surge esta tormenta en nuestra vida, preocupaciones. Hermanos, pero aún cuando estamos en peligro de muerte, Él nos consuela. Él nos consuela con ese aliento de que detrás de esta vida hay otra. Cuando estamos en peligro de muerte, como ahora, nadie, hermanos, está libre de este mal, de este flagelo que es la muerte. Pero el Señor aún en esos días, en esos tiempos, nos ayuda, nos consuela con sus promesas de que allá en la gloria de Él hay un hogar para cada uno de nosotros. Hay un lugar donde Él está preparando, donde ha ido, tomó la delantera, está allá preparando un lugar en su gloria eterna. Nos da la paz, esa paz que el mundo no puede dar. No la puede dar porque no la tiene. El Señor Jesús dijo que Él nos da su paz. Y esa paz que Él da no es temporal, no es limitada. Es una paz sin frontera. Es una paz que está dentro. Está en el corazón, en nuestra mente. Nos da esa paz en todos los problemas de la vida. La incertidumbre, la duda. No hay nada más tremendo que la duda, la incertidumbre. Ahora, me estoy acordando del apóstol Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Él. Fue derribado de su caballo, fue puesto en el polvo, y el Señor se le apareció. Y él, lejos de enojarse con el Señor, lejos de reprocharle, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hermanos, que este sea un incentivo para cada uno de nosotros. La verdadera tragedia de la vida no es que no sepamos qué hacer, sino que es que no sepamos someternos a la guía, a los propósitos, a la soberanía de nuestro Salvador. Y ese es el mayor problema. Debemos someternos a Él, a su voluntad, y buscar su guía cada día. Cuando surgen dudas en nuestra vida, debemos a veces tomar decisiones donde no hay tiempo para esperar, no hay tiempo para indecisiones. Qué lindo es ir a Él, qué lindo es pedir la guía. Y saben, Él aparece en nuestra mente y nos marca el rumbo, el camino. ¿Cuál es el camino más corto hacia la paz, hacia el encuentro personal con Él? Hermanos, muchas veces queremos ir al Señor por nuestros medios. Nos creemos, en un estado de santidad, de pureza espiritual, y no lo estamos. Somos pecadores. Necesitamos la guía de Él. Necesitamos que Él se suba al barco de nuestra vida, para que Él esté allí en el timón, para que Él esté adelante, mirando, marcando el camino. Hermanos, necesitamos a nuestro Salvador, como los suyos lo necesitaron esa noche, esa tarde gris para ellos. Estaban ante una tormenta, sus vidas estaban en peligro, y ellos clamaron al Señor. Y el Señor los oyó, ordenó que se calmara el viento, vino la calma, la paz. Hermanos, qué lindo es que después de la tormenta, después de la prueba, allí en el horizonte se puede ver, se van disipando las nubes de la prueba y aparece la paz, el sol. Hermanos, que el Señor nos guíe, nos ayude a confiar en Él,
porque el Señor Jesús nos presentó al Padre. Y este es un Padre misericordioso, que nos ama. Y dice la palabra de Dios, y cada hijo de Él está en su mano. La palabra de Dios dice que es un Padre consolador, un Padre de misericordias. Un Padre que nunca abandona a los que son de Él. Un Padre que perdona a sus hijos si confesamos nuestro pecado, si buscamos su guía, su dirección. Y el salmista, allí en el Salmo 46, escribió esto: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. El verso 3 dice, aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. El amparo es la protección. La fortaleza acá es la fuerza que nos da para soportar la prueba. Hermanos, nuestra vida está puesta, está cimentada, está fundada en la roca que es Cristo. Nosotros podemos temblar, pero la roca en la cual nos apoyamos no se moverá nunca, porque es Cristo, porque Él es la base. Es la base de nuestra salvación, es la base de nuestra fe, es la base de nuestra esperanza. Hermanos, hacia allí debe apuntar nuestra fe, hacia la persona del Señor, quien fue capaz de dar su vida allí en la cruz. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que bendiga estos estudios. Hay mucho para decir, porque uno va a los comentarios, a todos los siervos del Señor que abordan estos temas, y vemos que hay un caudal de información para nuestro provecho, para nuestro crecimiento. Hermanos, que meditemos en la palabra de Dios, pero no nos conformemos con los estudios que tenemos a través de estos videos, sino que por nuestra cuenta en nuestros hogares, aprovechando el encierro en nuestros hogares. Qué bueno es meditar, leer la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que nos bendiga a cada uno de nosotros. Nos veremos en los próximos videos. Que el Señor nos bendiga. Amén.